Vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, la palabra del Señor. Y yo le puse algo, no es muy original, pero dice que Cristo viva en mí. Ese es el título de este pasaje. ¿Cuántos quieren que Cristo viva en cada uno de nosotros? Yo quiero que Cristo viva en mí, que Él me transforme, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. No sé si está ahí, si no lo leo de acá. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa palabra del Señor, qué hermosa la palabra de Pablo a los Gálatas, donde está diciendo: el viejo hombre que había en mí ya no vive más. Ahora vive Cristo en mí. Y pensaba en Pablo, que es un hombre, fue un hombre tan santo, tan buscador del Señor, un hombre que realmente tuvo un encuentro con Dios y cambió su vida para siempre, cambió realmente. Acá está la palabra en la versión NBI. Y él, en esta expresión, es una expresión muy fuerte, de una convicción realmente muy fuerte, ¿no? No todos dicen: ya he sido crucificado con Cristo. No todos dicen esto, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea que Él representa al Señor. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Quién me amó? Decí conmigo: ¿quién me amó? Y dio su vida por mí. Y Pablo era un hombre de fe. Un hombre de fe, un hombre de carácter, un hombre que el Señor ha transformado su vida drásticamente. Y yo pensaba en él y me comparaba con muchos cristianos de hoy en día, que no es fácil la vida cristiana. No todos podemos llevar la vida de Pablo, ¿sí? Pablo iba a predicar, creo que fue acá cuando vino a visitar a los Gálatas, que lo apedrearon hasta parecía muerto. No todos, no sé si todos seríamos capaces de hacer las cosas por el Señor a tal punto que nos dejáramos apedrear. Pablo era un hombre de convicciones, nada lo detenía. Y comparando con nuestra vida, yo decía: Señor, no sé si tengo la vida de Pablo. Y resulta que la vida cristiana no es fácil, ¿no es cierto? La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es como el cuadro ese viejo que capaz que alguno vio, ¿no? El camino angosto y el camino ancho. La vida cristiana es el camino angosto, es el camino más difícil, el camino donde hay que perseverar, hay que ser constante, pero no es un camino que uno lo hace por reglas, ni que cumple leyes, sino que gracias a Jesús, ¿no? Que fue el que cambió al apóstol Pablo, que fue el que cambió a tantos, Él nos ayuda con su gracia, con su amor. Mire, dice: todos los que estábamos en pecado, ¿qué queremos nosotros? Todo el tiempo que vivimos en la vida cristiana, ¿qué viene? Viene el pecado a tentarnos, ¿no es cierto? Viene, no sé, el alcohol, la mentira, las drogas. No sé dónde vos estabas antes de encontrarte con el Señor. Pero la vida cristiana es un constantemente que todo el tiempo nos está tentando el pecado. Y no hay algo que nosotros podamos hacer para que eso no pase, porque el enemigo siempre quiere venir a separarnos del Señor. Pero miren, hay algo que el Señor nos regaló, que yo les decía, y es su gracia. Y eso es lo bueno del Señor Jesucristo, que Dios nos ha regalado su gracia, su amor. Y aunque no seamos como el apóstol Pablo, aunque no seamos como Pedro, aunque no seamos como esos grandes siervos del Señor, y que vivamos una vida con dificultades y que a veces caigamos, ¿sí? Y nuestra vida no sea perfecta,
Dios nos regala su gracia. ¿Qué es su gracia? Es ese regalo, ese amor eterno que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y es ese perdón constante. Vieron que el del video decía, ¿cuántas veces, ese pasaje dice, cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? 70 veces 7, le dijo el Señor a Pedro. Bueno, de eso se trata, que el Señor nos viene a perdonar las veces que sea necesario, porque Él nos regaló su gracia, su amor. Y no importa cuán difícil sea este camino, si nosotros queremos que Cristo viva en nosotros, lo podemos lograr. No por nuestras acciones, sino por su gracia. Porque nadie es perfecto, ni los que estamos acá adelante, ni los que están de ustedes del otro lado, ni los que están en el sonido. O sea, es su gracia la que nos hace cada día perfeccionarnos, cada día llegar a tener a Cristo en nuestro corazón, a buscar la santidad, que es lo que el Señor quiere. El Señor, cuando nos llamó, dice que nos llamó para apartarnos. ¿Para qué? Para Él. Para que seamos santos, para que llevemos una vida de santidad. Y no depende de nosotros a veces, sino que depende de su gracia y de que nosotros reconozcamos esa gracia en nosotros. Miren, Gálatas dice acá, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. O dice, la versión acá NBI dice que he sido crucificado con Cristo. Quiere decir que toda nuestra vida vieja, toda la forma de vivir que teníamos antes, si tomábamos, si robábamos, si insultábamos, si tratábamos mal a nuestra familia, si éramos iracundos, si mentíamos, si éramos vanagloriosos, si insultábamos, si estábamos en constante discusiones con las personas, no se me ocurren más cosas, si éramos violentos, toda esa vida, dice Pablo, la crucifiqué con Cristo. Ya está. Entonces, esto es más, cuando conocemos al Señor, es más que conocerlo, es más que saber de Él, porque he crucificado mi vida con Cristo, quiere decir, he rendido todo a Dios. Y nosotros tenemos que pensar qué cosas, ¿no?, nos faltan rendir al Señor para que Cristo viva en mí, ¿no? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero tiene que vivir Cristo en mí. O sea, Pablo se fue de él y ahora vive Cristo. ¿Qué cosas hay en cada uno de nosotros, ¿no?, que nos faltan rendir al Señor para que realmente Cristo viva en mí? Porque si bien, como les decía al principio, la vida del creyente es difícil, tenemos tropiezos, por la gracia del Señor nos levantamos, nos fortalecemos, seguimos, pero a veces esos tropiezos, esas caídas, tienen que ver con que yo todavía no he rendido por completo algo de mi vida. Todavía vivo yo en mí. Todavía vive el viejo yo, el viejo hombre. Dice, se trata de una rendición total a los deseos. ¿Cuántas cosas que deseamos, no? Y las queremos tomar así porque sí, y no pensamos si eso le agrada al Señor, si eso me va a hacer bien a mí, si eso me conviene. Rindo mis emociones. ¿Cuáles son las emociones? Alegría, gozo, esas son las buenas. La ira, el enojo, ¿no? ¿Le rendimos eso al Señor? O cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? ¿Le damos rienda suelta? No, vivo yo ahora vivo yo, no vive Cristo. Me enojo, le digo todo lo que quiero con que me enojé, lo trato mal. Entonces de esto se trata. No solamente que conocemos al Señor, todos conocemos al Señor, gloria a Dios, pero hay cosas que nosotros tenemos que ir rindiendo
para que realmente Cristo viva en nosotros. Y no es algo imposible, porque Pablo era un hombre de carne y huesos, pero que decidió rendir por completo su vida a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando realmente entendemos que hemos sido crucificados con Él, como dice la palabra, cuando nos mandamos una macana, no le damos rienda suelta, sino que sentimos dolor. Por lo menos yo, cuando peco, no me siento bien, porque sé que le fallé al Señor. Entonces, ese dolor, esa tristeza que me causa el pecado, no tiene que hacer que yo me aleje de Él. Recuerden que tenemos su gracia. Lo que tiene que llevarme eso es a buscarlo más a Él y conocerlo más a Él. Señor, ¿por qué fallé? ¿Por qué caí? ¿Qué hice mal, Señor? Mostrame el camino, mostrame lo que debo hacer, porque yo quiero que vos vivas en mí, no yo en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, hermanos, la vida cambia. Como Pablo, recuerden la conversión de Pablo, él quería matar a los cristianos. Y él conoció al Señor y lo único que pudo hacer, aunque quisiera hacer otra cosa, fue predicar de Él y de su amor. Entonces, nosotros, cuando le rendimos nuestra vida a Cristo y lo dejamos que Él viva en nosotros, nuestra vida cambia. Cambia porque somos más humildes, porque somos perdonadores, porque amamos a nuestro prójimo a pesar de, como decía el versículo de hoy, soportamos los unos a los otros, a pesar de, amamos. ¿Por qué? Porque vive Cristo en mí. Entonces, ese dolor que yo siento cuando peco, no tiene que hacerme alejar de Dios. Todo lo contrario. Si vos te sentís mal cuando pecas, no dejes de venir a la iglesia. Seguí buscando al Señor, seguí buscando su palabra, seguí buscando la presencia del Espíritu Santo que venga a transformarte, a guiarte. Vos tenés algo en tu interior que se llama Espíritu Santo. Y no es algo, es una persona. Y tiene el poder de Dios en tu vida. Y dice que el Espíritu Santo es el mismo que utilizó Dios para levantar a Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu vive en vos. Entonces, cuando vos fallás, recurrí a Él, recurrí al Espíritu Santo. Y no te quedes con ese sentimiento de culpa, uy, fallé, uy, estuve mal. No, sino que esto te tiene que llevar a buscar más de su presencia, más de su amor. De esa manera es que comienza Cristo a vivir cada día un poquito más en vos. Entonces rendimos nuestras emociones, rendimos nuestros sentimientos, rendimos todo lo que somos. Y eso nos tiene que llevar a conocerlo más a Él. Entonces después dice ahí en el versículo, y ya no vivo yo. ¿Qué es ya no vivo yo? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Quiere decir que ya no hace las cosas a su manera. ¿Cómo hacíamos? Piensen un ratito, ¿cómo vivíamos antes de conocer al Señor? O de afirmarnos, porque muchos han conocido al Señor, después se apartaron, después volvieron. ¿Cómo vivimos cuando no estamos con Cristo? Mal. Tomamos nuestras propias decisiones, nos chocamos con la pared, nos chocamos otra vez, dos, no importa. Son mis emociones. Como dice el mundo hoy, ¿no? Es lo que yo elijo, lo que pienso, lo que siento. Hoy está esa filosofía. O sea, vivir lo que sentís, vivir lo que te viene a la gana, ¿no? Lo que sentís, lo que querés. Por eso hay tantas cosas en este mundo que son difíciles de combatir. Porque hoy el mundo tiene este pensamiento, vivo yo. No le dan lugar a Dios, no le dan lugar a nada. Entonces cuando nosotros vivimos lejos del Señor, vivimos nosotros. ¿Y qué
Qué difícil es darle a Jesús el control total de nuestras vidas si queremos vivir nosotros. Es una continua pelea. Hay un video muy divertido que no me di cuenta de traerlo hoy, pero hay un chico sentado en una silla y la chica le dice, bueno, sí, Jesús, yo te doy mi vida, le dice, ¿no? Entonces Jesús se sienta en la silla como que tomó la vida, ¿no?, de la chica. Entonces hay una decisión que tomar y dice, no, pero Jesús, correte que esta la tomo yo, esta decisión la tomo yo. Y así somos nosotros. Le damos a Jesús el control, pero cuando llega el momento, nos arrepentimos y lo hacemos nosotros, a nuestra manera, a nuestra forma de ser. Y qué difícil es vivir así, porque Jesús viene a llenar nuestros vacíos, Jesús viene a mostrarnos nuestros errores, todo lo que el mundo no quiere hoy. Jesús viene a decirte, mira al otro, pensá en el otro. Y si Jesús no vive en vos, eso vos no lo podés ver. No reconoces cuando te equivocás, porque viene el orgullo, porque viene la soberbia, pensás que te la sabés toda. ¿Qué me hablas a mí de Dios? Eso es para los débiles, me dijeron una vez. Y yo creo que no es para los débiles seguir a Cristo. El que sigue a Cristo es un hombre y una mujer tremendo, con carácter, con fortaleza, que nada lo puede detener, porque como decíamos al principio, hermanos, es más fácil darle rienda suelta al pecado que decirle no a la tentación. Es muy difícil decirle que no a la tentación, porque cuando le decimos que no a la tentación, o sea, cuando viene la tentación a nuestra vida, no es algo malo, no viene vestida de monstruo, es algo que nos gusta. Entonces es difícil decirle que no. La palabra del Señor dice acá, y ya no vivo yo. Entonces nosotros le tenemos que dar lugar al Señor para que Él pueda vivir en nuestra vida. Y no busquemos nosotros llenar esos vacíos, esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de culpa en otras cosas, sino que Cristo sea el que viva en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de cambiar. ¿Vieron que hay personas que dicen, intenté? Yo tengo algunas personas que conozco que me dicen, sí, esta creo que es la tercera, cuarta vez que intento dejar de fumar y no puedo, me dicen, ¿no? Hay algunos que lo logran, pero hay cosas que nosotros queremos cambiar por nosotros mismos y no podemos. Porque es el poder del Señor en nuestra vida. Porque es Cristo en mí el que me ayuda a cambiar, a ser diferente, a ser como Él quiere que yo sea. Y dice la palabra del Señor, Cristo vive en mí. Hay tantas cosas que cambian cuando Cristo vive en mí. Cuando Él llega a mi vida, cuando tengo un encuentro con Él. Y quiero que recuerdes algún momento cuando te encontraste con el Señor. ¿Qué cosas cambiaste cuando te encontraste por primera vez con el Señor? No sé, por ahí lo conocés de chiquitito y decís, yo también lo conozco de chiquito, pero por ahí decís, no, a mí Dios no me sacó de las drogas, a mí no me sacó del alcohol, no, tuve una vida tranquila, lo conozco de chiquito. Sí, pero ¿realmente Cristo vive en vos? Por ahí no te drogás, no tomas alcohol, que parece que son las cosas más llamativas. Pero ¿realmente Cristo vive en vos? Porque cuando Cristo vive en vos, Dios te da paz, Dios te da alegría, Dios te sana. Si estás pasando dificultades, estás con gozo, buscas la presencia del Señor. Pasan cosas extraordinarias. Porque el Señor es poderoso, porque Cristo es poderoso. Entonces, cuando Cristo viene a vos, te tiene que transformar. Y si hoy no te está pasando eso, es porque todavía, como hablábamos al principio, no le rendiste todo al Señor. Todavía Cristo no vive en vos, vive así como la mitad Cristo y la mitad yo. Entonces Cristo está ahí
El Señor peleando por querer ser el dueño de tu vida y vos todavía no lo dejás. El Señor hizo cosas tremendas por nosotros. Dice, recién hablábamos con la palabra, nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y cuando hablamos de que Jesús murió por nosotros, fue el acto mayor de amor de Dios hacia nosotros. Porque en esa época el Señor, los judíos entendían esto así. Morir en una cruz era terrible, terrible. Fue un sacrificio que Dios hizo y Jesús por nosotros. Y sin embargo, a pesar de que Cristo tenía el poder para poder revertir esa situación, no lo hizo. No tenía el Señor poder para decirle al diablo, andate de acá. Podía llamar millones de ángeles y decirles, revienten a todos estos que me están molestando. No, Dios no quiso eso. No quiso eso. ¿Qué hizo? Se negó a sí mismo. O sea, Él dijo, no, yo tengo el poder, pero yo hoy vengo a rendir mi vida por amor. Yo voy a cumplir hasta el final, porque les quiero dar salvación, porque te quiero dar salvación, porque quiero que vivas eternamente, porque quiero que cumplas el plan que tengo para tu vida. Eso es lo que hizo Jesús al venir en la cruz. Él cumplió hasta el final, no se rindió, sufrió igual que nosotros. No es un Jesús que no sabe nuestras dolencias, no sabe de tentaciones, no sabe de dificultades. Él lo sabe todo porque Él pasó por todos, por todas las situaciones. Entonces, cuando decimos Cristo vive en mí, ese poder que el Señor hizo en nuestra vida. Cuando te encontraste una vez con Él, yo siempre lo cuento, cuando recibí al Señor en mi corazón, era muy chica, estaba en la escuela dominical, tuve un encuentro con Él. Y yo salí de la escuelita dominical y me fui a mi casa, creo que tenía 11 años, 10 años, y me puse a saltar en la cama y decir, tengo a Jesús en mi corazón, tengo a Jesús en mi corazón. Estaba re feliz. Por ahí no entendía muchas cosas. Pero sí, estaba feliz. ¿Por qué? Porque había algo acá que me explotaba de alegría, sin entender, y es la presencia del Espíritu Santo. Y en el camino tuve caídas, pequé, me rebelé, varias cosas me pasaron en el camino hasta llegar hasta hoy. Pero seguí firme, y esas circunstancias, ese amor que el Señor me dio cuando lo recibí, cuando lo conocí, hizo que si yo pecaba no me alejara de Él. Todo lo contrario, buscara cómo ser mejor, cómo entregarle cada día más un poquitito de mí. Por eso si vos no saliste de algo terrible, no importa. El Señor te está pidiendo que vos le rindas todo, que vos le rindas tu vida, pero realmente que Cristo viva en vos. ¿Qué cosas hizo el apóstol Pablo? Sanó, predicó, fueron salvos muchísimos por él, sanados, hasta casi muere por predicarle el Evangelio. ¡Qué poder, qué fuerza la de Pablo! ¿Era la de Pablo? Era la de Cristo. Porque no era Pablo, era Cristo en él. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer cosas por el Señor? Yo quiero, miren hermanos, vengo embalada con los jóvenes, estoy re feliz, porque ellos me llenan de energía, me llenan de energía. A veces vengo re cansada, pero me llenan de energía, porque me animan a salir. Pastora, alguien necesita esto, pastora, vamos a predicar, pastora, buenísimo, vamos. Y realmente es el Señor que está moviéndose. No somos ni Fernando ni yo. Es el Señor que motiva a los jóvenes. Es tremendo. Cuando el Señor quiere hacer algo y nosotros le damos el lugar,
Dios lo hace. Y aunque no tengas dinero, no tengas esto, Dios te suple todas las necesidades. Entonces, vos querés servir al Señor, vos querés amarlo, vos querés bendecirlo. Deja que Cristo viva en vos. Deja que el Señor te use. Dice, ¿quién? Dice una parte de este versículo que estamos leyendo. Dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a leer en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Está? Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Lo volvemos a leer. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nos amó primero, no nosotros a Él. Él nos amó. Nos amó como nadie puede amarnos, porque ¿quién va a entregar su vida por vos? Solo Cristo. Solo Cristo. Nos amó de forma sobrenatural. Nadie te ama como te ama Jesús. Eso lo puedo vivir en mi vida, hermanos, y se los comparto. Nadie te ama como te ama Jesús. Nos ama de forma sobrenatural. Y este amor nos levanta cuando estamos caídos. Este amor nos alienta en los momentos de angustia. Este amor nos acompaña en los momentos de soledad, cuando te sentís solo, cuando te sentís que nadie te ayuda, nadie está con vos, nadie piensa en vos. Jesús piensa en vos. Jesús está con vos. Aún ahí en la soledad, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en donde sea, Jesús piensa en vos. Dice, el amor de Dios nos fortalece en momentos de debilidad. ¿Qué dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sos débil, no digas, ay, qué débil que soy, ay, qué cansado que estoy. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo a Jesús en mi corazón, Cristo vive en mí. Estoy débil, el Señor me fortalece ahora. En su nombre, en su poder. Dice, nos corrige en el momento de falsedad, en el momento donde nos equivocamos, en el momento donde le erramos el camino. Si Cristo vive en vos, si el amor de Dios está en tu vida, Él te corrige. Y vos te das cuenta, escuchás su voz y le haces caso. ¿Por qué? Porque lo hace con amor. Y porque te ama. Dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y Dios nos ama. Jesús te ama y te disciplina. Y cuando viene ese momento, no te pongas terco, caprichoso, o no hagas oído sordo. Porque a veces decimos, sí, bueno, me gusta más lo que me está diciendo aquel. No, escuchá la voz de Dios. ¿Querés que Cristo viva en vos? ¿Querés ser usado? ¿Querés que el Señor te utilice cuando estés en la calle predicando el Evangelio? Escuchá la voz del Señor. Deja que Cristo viva en vos. Amén. Dice, nos alimenta en los momentos de hambre. Nunca el Señor te va a dejar faltar nada. Y en los momentos en que no tenemos nada, el Señor siempre está. Llega justo a tiempo, hermanos. Esto también lo he vivido. Desde mi experiencia desde la niñez. Nunca jamás el Señor me dejó. Jamás. Y eso que en mi casa éramos mi abuela y yo. Y mi abuela hacía pan y empanadillas y empanadas, salir a vender. Y el Señor nunca jamás nos dejó. Siempre tuvimos.
siempre, cuando yo iba a la escuela, venían y me regalaban guardapolvo, cuántas cosas, ¿no? Que el Señor me sorprendía. Y es la obra del Señor. Jamás te dejará solo. El amor del Señor jamás te dejará solo. El que tenés al lado te puede fallar. En la familia te pueden fallar. Tu esposa te puede fallar. Tu esposo te puede fallar. Tu mamá, tu papá, tus hermanos. Jesús nunca. Jesús nunca. Amén. Gloria a Dios. Dice en la última parte del versículo, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Jesús cambió la historia, cambió el rumbo de nuestras vidas, realizó lo impensable, ¿no? Porque ¿quién daría la vida por otro? Era algo impensable. Dio su vida por nosotros, por su pueblo, por todos nosotros que estábamos descarriados, que estábamos en pecado, que no estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos alejados de Dios. El Señor lo dio todo por cada uno de nosotros. Logró lo imposible, resucitó al tercer día y creó la fuente de salvación para los que creen. Jesús quiere que abracemos esta salvación. El Señor quiere que vos abraces esta salvación y que la tomes en serio. El Señor quiere que realmente entiendas que sos salvo por el amor y por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Dios te ama tanto, no lo rechaces más, no lo niegues más, no te alejes más de Él. Que no sea una costumbre venir a la iglesia, que sea realmente un encuentro poderoso con Él. Que el poder del Señor venga a salvarte, a sanarte, a liberarte, porque Él lo puede hacer. Ahora les hago una pregunta otra vez. ¿Quieren que Cristo viva en ustedes? Amén. Déjenlo vivir. Entréguenle todo al Señor. Vamos a leer Romanos, capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor. ¿Qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Siguiente. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Siguiente. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El 11. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues es el mismo Señor, es Señor de todos, y bendice abundantemente a todos los que lo invocan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es este Jesús, el que nos da salvación, el que murió por cada uno de nosotros. Y si vos no estás teniendo hoy una relación con el Señor, si todavía vivís vos y no vive Cristo en vos, por más que vengas a la iglesia, muchas veces me ha pasado a mí, que yo iba cuando era chica porque me obligaban, porque mi abuela me llevaba de los pelos a la iglesia, vamos a venir a la iglesia, ¿no? Y a veces no entendía, y a veces nos puede pasar, venir o porque sentimos paz, pero todavía no tenemos un encuentro con el Señor. Yo te animo a que vos tengas ese encuentro con el Señor, que busques ese encuentro con Dios, que te transforme como Pablo. Dios se lo encontró en el camino, iba directo a matar a los cristianos, lo frenó y lo transformó de tal manera que siguió corriendo, pero para predicar de su palabra. Y ese cambio, esa transformación tiene que hacer Cristo en vos.
Cuando Cristo vive en tu vida, cuando Cristo vive en vos, a pesar de que es difícil el camino, a pesar de que ser cristiano no es tan fácil, que tenemos debilidades, que tenemos tentaciones, su gracia viene sobre nosotros. Nos renueva, nos fortalece, nos perdona, nos da salvación y nos ayuda a acercarnos cada vez más a Él. Así que te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. Y tal vez piense, yo sí oro, yo tengo comunión con el Señor. Buenísimo, buenísimo. Entregale todo al Señor hoy una vez más. Vamos a entregarle al Señor todo nuestro corazón. Vamos a rendirle nuestras emociones, nuestros pensamientos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Queremos pedirte, Señor, queremos que tú, Señor Jesús, vivas en nosotros. Queremos tener esta expresión tremenda de Pablo también en nuestras vidas, Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Señor, si hay partes de mí, si hay momentos, partes de mi vida, tal vez es la familia, tal vez es mi trabajo, tal vez es el dinero, tal vez, Señor, los amigos. No sé, Señor, cada uno de nosotros sabemos. Si hay algo, Señor, todavía en mí, si hay algo de mí, Señor, te lo entrego. Señor, yo quiero que vivas en mí. Quiero ser crucificada, Señor, juntamente contigo. Y el viejo hombre, Señor, la vieja mujer que había antes en mí, Señor, ya no viva en mí, sino que seas tú viviendo en mí, Señor. Decile al Señor, Padre, te entrego todo, Señor. Te entrego todo, Señor. Te pido que estés pensando que no le entregaste al Señor todavía. Que reflexiones, que pienses ahora y te tomes un momento para pensar que no le entregaste al Señor. Tal vez hay cosas que decís, no, Señor, esto lo quiero manejar yo. Esto es mío, Señor, esto lo manejo yo. Pero hoy el Señor te está pidiendo todo. El Señor quiere que le rindas todo. Cristo quiere vivir en vos. Cristo quiere usarte. Cristo quiere transformarte. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por el orgullo. Perdónanos, Señor, por ser rebeldes muchas veces, Señor, a tu voz, a tu llamado. Perdónanos, Señor. Queremos más de tu presencia en nuestra vida. Queremos más de ti en mí, Señor. Decile al Señor, quiero más de ti, Señor, en mí. Quiero más de tu vida en mi vida, Señor. Ya no quiero, Señor, manejar mis cosas. Ya no quiero ser, Señor, el que haga las cosas por mi cuenta. Quiero que seas tú el Señor total de mi vida. Oh, Padre, eres tan bueno, Señor. Nos has dado salvación. Nos has dado amor. Nos has dado tanto, Señor. Te amamos, Señor. Y te pedimos perdón en esta noche, Señor. Renovamos, Señor, el compromiso contigo. Decile al Señor, renuevo mi compromiso de buscarte, de amarte, de servirte. En el nombre de Jesús. Dios, te necesito. No soy nada sin vos, Señor. Todo lo haces, Señor. Todo lo haces tú, Señor. No hay cosas que yo pueda hacer sin ti, Señor.
Todo es por ti, todo es para ti, Señor. Todo es a través de ti, Señor. Te entrego todo, Señor. Te entrego mi familia. Te entrego mi esposo, mi esposa. Solo tú puedes cambiarlos, Señor. Solo tú puedes transformarlos, Señor. Te entrego los hijos, Señor. Tú los puedes sanar. Tú los puedes liberar. Tú los puedes rescatar. Señor, me corro para que seas tú, Señor, no yo. Te entrego mi vida, mis emociones, mis sentimientos, Señor. Ya no quiero dejarme llevar, Señor, por los deseos de mi corazón. Sea tu Espíritu Santo guiándome. Ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame, Señor, a controlarme. Ayúdame, Señor, así como lo hiciste tú, teniendo el poder, teniendo, Señor, todo para poder hacer lo que querías y no lo hiciste por amor a nosotros. Así, Señor, ayúdanos. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Gracias por ese amor. Gracias por esa salvación que me salva, Señor, en esta vida y me da vida eterna. Me lleva más allá, Señor, más allá de lo que puedo imaginar, Señor, porque tú tienes cosas grandiosas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa salvación. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en tu palabra. Creo en el poder de Cristo. Creo, Señor, que tú puedes transformar mi vida. Y lo que hoy no puedo por mis fuerzas, en ti lo lograré, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo declaro. Declaro esta palabra, Señor, sobre mi vida. Y declaro que tu presencia, Señor, me fortalece. Tu amor me levanta. Tu amor, Señor, me renueva. Tu amor, Señor, me rescata, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Decile, Señor, te amo. Te amo, Señor, te necesito. Renuevo hoy mi compromiso contigo. Señor, vive en mí. Vive en mí, Señor. Vive en mí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.